Chicos, continuamos con la segunda parte de la teoría. Ahora vamos a ver las dos funciones trigonométricas que nos quedaron, razones trigonométricas que nos quedaron. Vimos el seno para la clase anterior y en esta oportunidad les voy a explicar el coseno y la tangente. Comenzamos con coseno. Cuando seguimos trabajando con el mismo triángulo rectángulo y definimos coseno como la razón entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa. Recuerden que razón es una división y se expresa como fracción, ¿sí? El cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa. Vamos a trabajar sobre el mismo ángulo, pero con otros datos. En el anterior, en el coseno, trabajábamos con el cateto opuesto. Ahora, en el seno trabajamos con cateto opuesto. En el coseno trabajamos con cateto adyacente y también con hipotenusa. Entonces, en el ejemplo, en lugar de trabajar con 3, con el número 3, que era la medida del cateto opuesto, vamos a trabajar con 4, que es la medida del cateto adyacente, y 5, que es la medida de la hipotenusa. Entonces definimos coseno es igual a 4 dividido 5 en este triángulo. Esta división me da 0,8. Si en la calculadora yo busco cuál es el coseno, cuál es el ángulo, perdón, si busco cuál es el ángulo cuyo coseno es 0,8, me va a dar 36 grados 52 minutos 11 segundos. Para eso tenemos que apretar. Una vez que tenemos, que estamos con la calculadora, apretamos Shift coseno, tienen las teclas del lado derecho de la calculadora. Shift coseno de 0,8 grados, minutos y segundos, que es la otra tecla para pasar a ángulo, y les va a dar la medida del ángulo cuyo coseno es de 0,8. ¿Sí? El ángulo cuyo coseno es de 0,8 mide 36 grados 52 minutos 11 segundos. Es lo mismo que en el seno, pero lo único que vamos a cambiar es que en lugar de trabajar con el cateto opuesto, trabajamos con el cateto adyacente. Bien, les agregué una actividad para que lo puedan practicar, calcular la medida del ángulo alfa con la razón coseno. Entonces, yo les pongo la medida, por ejemplo, acá el cateto opuesto mide 12, pero tienen que fijarse, ¿lo van a usar para el coseno, para usar la razón coseno? El cateto adyacente 16 y la hipotenusa 20. Ustedes deben calcular cuál es la medida de este angulito, con los datos que corresponden. Hay uno que les va a sobrar. De esa manera pueden encontrar el valor del ángulo. ¿Podrían usar la razón seno y trabajar con nosotros, con el otro lado, es decir, con el cateto opuesto? Sí, también. Son dos formas de llegar a lo mismo. Lo que pasa es que a veces no tenemos todos los datos en un triángulo. Y para eso están las tres razones. La próxima. Eso les queda como actividad que ustedes tienen que hacer. La próxima es la razón tangente y se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo. Cateto opuesto y cateto adyacente. Ya no vamos a usar la hipotenusa. Es decir, si tenemos un triángulo, conocemos los catetos y no conocemos la hipotenusa, no hace falta calcularla, no hace falta aplicar Pitágoras para encontrar el valor de este ángulo.
directamente usamos la razón tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3 dividido 4, tangente de alfa me da 0,75. Busco en la calculadora shift tangente de 0,75 grados, minutos y segundos, y me va a dar 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. El ángulo cuya tangente es de... Ay, me equivoqué ahí. Es de 0,75. Mide 36 grados. Lo voy a chequear también, por las dudas que lo haya hecho mal. Shift tangente de 0,75 grados, minutos y segundos. Sí, el resultado está bien, me había equivocado ahí nada más. 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Bien, fíjense que estamos trabajando siempre sobre el mismo ejemplo. El ejemplo es un ángulo cuyos catetos miden 3, 4 y la hipotenusa mide 5. O sea, siempre usemos cual función querramos o podamos, el ángulo me va a dar 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, porque estoy buscando siempre la medida de este ángulo. Pero voy trabajando con diferentes datos. ¿Sí? Primero uso 2 de los lados, después uso otros 2 y después uso otros 2. Pero estoy buscando siempre el mismo ángulo. Por eso en los ejemplos el resultado tiene que ser el mismo. Vamos a chequearlo. 36, 52, 11. En este caso. En el ejemplo del coseno también. Trabajamos con otros datos y nos dio 36, 52, 11. Porque el triángulo es el mismo y estamos trabajando sobre el mismo ángulo. Después, en la del seno, también, aunque trabajamos con otros datos, cateto opuesto y hipotenusa, el resultado fue el mismo, porque son diferentes caminos para llegar al mismo resultado. ¿Y por qué hay 3 caminos? Porque yo puedo tener un dato o el otro, ¿sí? Ahí radica la diferencia en los datos que estoy utilizando. Bien, vuelvo a tangente. Les dejo como actividad calcular la medida del ángulo alfa con la razón tangente. Y voy a utilizar un triángulo que tiene un cateto opuesto de 5, cateto adyacente 12, hipotenusa 13. Con los datos, ustedes tienen que seleccionar cuáles de estos tres, porque van a usar 2, son los que les sirven para calcular el ángulo a partir de la tangente. ¿Sí? Eligen, hacen la división y lo pasan en la calculadora al ángulo, a la medida del ángulo exacto. Bien, acá les pongo en este recuadro un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo puedo conocer la medida de todos sus ángulos si conozco por lo menos 2 de sus lados. Vuelvo, en un triángulo rectángulo, recuerden que al principio hicimos una clasificación, triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Ahora estamos estudiando los rectángulos. Con Pitágoras ustedes aprendieron a calcular todos sus lados. Ahora con las razones trigonométricas están aprendiendo a calcular sus ángulos, sabiendo que uno de ellos es recto, por lo tanto son 2 los ángulos que tienen que calcular. Bien, en un triángulo rectángulo puedo conocer la medida de todos sus ángulos si conozco por lo menos
2 de sus lados. Ven que cada una de las razones trigonométricas necesitamos 2 de sus lados. Utilizaré una de las razones trigonométricas de acuerdo a los datos que me da el problema. ¿Sí? Hay una coma de más ahí. Ups. Bueno, ¿qué me da el problema? Punto. Hay que saber elegir la razón correspondiente. ¿Sí? De acuerdo a los datos que tengo, yo tengo que saber elegir cuál de las 3 voy a utilizar. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Actividad 4. Indica cuáles de las razones trigonométricas te sirven para calcular el ángulo que se indica. Luego resuelve. Fíjense, en el primero, este chiquitito que tienen acá, les está dando el cateto adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 6. Ustedes tienen que escribir acá simplemente cuáles de las razones les va a servir si trabajo con cateto adyacente e hipotenusa. Para eso tienen que ir a la teoría y fijarse cuáles, por ejemplo, la tangente es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces tangente no voy a usar. Coseno es cateto adyacente e hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto e hipotenusa. En este caso, que tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, sería la razón coseno. ¿Sí? Esta que tienen acá. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa la van a usar acá. Y a partir de eso, sacan. ¿Necesitan conocer el cateto opuesto? No. La actividad no se los pide. ¿Sí? Después, en el segundo, tienen el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tienen que encontrar el valor del ángulo con esos dos datos. La razón va a ser la tangente. Y así sucesivamente. En cada uno, bueno, B acá sería el cateto opuesto, ojo, y C, ustedes ya saben qué es, no se los voy a decir. Y en este, fíjense que está dado vuelta acá, el 2, que yo les pongo ahí. ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Y el 2,83, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Eso lo tienen que evaluar ustedes. Cateto opuesto no. Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa, perdón. Lo evalúan ustedes y se fijan cuál de las funciones de las razones trigonométricas tienen que utilizar. Bien, y actividad 5. Piensa de qué manera podrás encontrar el valor del lado que falta en los triángulos anteriores y el ángulo que te falta. Luego resuelve. Bien, en la 4 indica cuáles de las razones trigonométricas te sirven para calcular el ángulo que se pide, que se indica. Voy a cambiarlo porque fue redundante. Que se pide. Luego resuelve. Una vez que eligieron cuál es la razón, lo van a buscar a la medida del ángulo. Y en la 5 les está pidiendo, por un lado, el lado que le falta calcular. Si voy a trabajar con los lados de un triángulo rectángulo, ¿qué herramienta matemática, qué contenido matemático me permite encontrar el tercer lado de un triángulo rectángulo? Tercero porque es el que me falta, el lado que me falta. Tengo 2, me falta 1. Para los lados, ¿con qué trabajo? Y después, y esto es un desafío para ustedes para que piensen un poquito. Si ya tengo en la actividad 4 calculado
el ángulo. Y el triángulo tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto y uno que es agudo, que ya lo calcularon. ¿Cómo harían ustedes para calcular el tercer ángulo sin tener que hacer sin tener que utilizar una razón trigonométrica? Tienen un ángulo recto y un ángulo agudo que ya encontraron la medida. ¿Cómo harían ustedes para encontrar la medida del tercer ángulo sin utilizar una razón trigonométrica? Bueno, eso es todo. Nos vemos